¿Cómo está? Dios la bendice. No les... ¿verdad? Esto va a ser del audio, Dios santo. Estaba aquí hablando y será del audio. ¿Cómo estás? Muy bien, acá claro que acá está mucho frío, Dios santo, pero yo amo lo frío. ¿Y ustedes cómo están? Estamos Bendecidos, gracias a Dios estamos bendecidos de estar una vez más aquí con ustedes. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, parte 2, como dice, el gobierno del Espíritu Santo. Así Amo es, este tema. Parte 2. Y claro. nuestros amados, Pastor José Carlos, nuestro amado profeta, ¿cómo está? Están bendecidos. Ahorita Grisel está en una convención con el apóstol José Virgilio Moreno Palacios, allá en Cancún, Quintana Roo. Y posiblemente la pastor José Carlos ahorita vaya a estar más al ratito a punto de abordar porque va a hacer un viaje. Él dijo que si él tendría la posibilidad se conectaba, más sin embargo, si no, pues bendecimos la vida de ambos, ¿verdad? Porque estamos muy contentos y sobre todo nos pone felices de hablar vida, porque el Espíritu Santo es vida, de hablar poder, de hablar de autoridad, de hablar de rendición, de humillación, de arrepentimiento. Yo creo que eso es lo que gobierna cuando gobierna el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así es eso. Eso es. Nuestro estimado Pastor Dario va a cantar, va a tocar y va a cantar, ¿no es verdad? Claro. Amén, claro que sí. Claro que sí. Entonces, Amén. Mi despertar y mi amanecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Mi despertar y mi amanecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. De todo se lo debo a Él. De todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él.
Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Se lo debemos a Él, por Él y para Él. Y qué hermoso que iniciemos este programa tan maravilloso con una alabanza tan hermosa, ¿no? Usted ya lo ha escuchado cantar en vivo. Ahí en la iglesia. Sí. Sí, pero pues es una bendición. Queremos dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da el día de hoy de compartir la palabra, de compartir vida, de compartir bendición, de compartir el poder de Dios y sobre todo transmitir lo que es el poder del Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Porque obviamente que si nosotros estamos aquí es porque hay alguien que nos ha capacitado, que nos ha adiestrado, que nos ha procesado para transformarnos. Y yo siempre he dicho que de alguna otra manera, cuando el Espíritu Santo viene como una influencia activa y transformadora para guiar al creyente, significa que entonces nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Ya no somos nosotros pastores, sino ahora es lo que está dentro de nosotros, porque nos hemos dejado influenciar por esa hermosa persona. Y me gustaría comenzar con un versículo muy hermoso que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice claramente que porque por un solo espíritu también, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué importancia es el gobierno del Espíritu Santo que se experimenta? Yo creo que en 4 cosas. Y ustedes no me dejarán mentir. Y uno tiene que ver con la rendición y la obediencia. El otro tiene que ver con la oración, con el estudio de la palabra y con la comunión con Dios. Creo que cuando tú tienes esas 4 cosas, tú empiezas a experimentar el poder de Dios, empiezas a experimentar el Espíritu Santo. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios empiece a hablarte, a influenciarte, a escuchar su voz en la comunión, inicia un proceso en el cual Él empieza a formar parte de nuestra vida hasta que nosotros dejamos de hablar por nosotros mismos. Porque los apóstoles, los profetas, vemos en el libro de los Hechos, cuando ellos eran, podemos decir, tontos, ellos eran mediocres, ellos eran maleducados, ellos eran hombres impuntuales, eran hombres impulsivos, que como dicen en Hechos 3 eran hombres vulgares y se notaba su vulgaridad. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y los gobernó, ellos decidieron desde el momento del Pentecostés obedecer esa voz maravillosa. Y ellos se guiaban en todo tiempo por la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que hoy será un programa donde vamos a estar siendo guiados por esa voz divina, por esa voz preciosa. Él está aquí entre nosotros. Yo lo siento con todo mi corazón. No sé ustedes cómo lo sienten, amados. ¿Cómo lo siente, pastor? Claro que sí sentimos, creo que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, mora en nuestro corazón, mora en nuestra mente, mora en nuestro ser. Y eso es lo que nos hace ser diferentes al mundo, eso es lo que nos hace tener un cambio verdaderamente en nuestra vida y eso es lo que nos hace tener identidad. Creo que es algo muy clave tener identidad en el gobierno de Cristo, en el gobierno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos identidad, y esa identidad es ser hijo de Dios. Ese es la mejor identidad, y sabemos que dentro de la identidad, dentro del gobierno del Espíritu Santo, sabemos que somos salvaguardados. Él nos cuida, Él nos protege de todas las cosas que el enemigo muchas veces quiere poner en nuestra vida. Sabemos y confiamos que solo a través del Espíritu Santo podemos vencer, porque tenemos esa autoridad y ese dominio para hacerlo. Amén. ¿Cómo lo ves, pastor? Sabes que, así, mirando todo este escenario, como el apóstol habló, de mirarmos cuando nosotros somos así, no tenemos conocimiento, no sabemos esta parte. Y cuando tenemos esta experiencia, wow, muchas cosas comienzan a cambiar. Es algo que es así. Él camina con nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo, aceptamos a Jesús. Pero si nosotros no entendemos, no buscamos comprenderlo, conocerlo, no quedamos así, normalitos, como usted dijo, apóstolo. Ellos, los discípulos eran personas normalitas, groseras, ¿qué? Pero cuando llegó el Espíritu Santo, Hechos 2, cambió por completo. Y así con nosotros, yo veo así.
Porque cuando nosotros nos atendemos que Él está, wow, qué tremendo, qué pasó, qué tremendo. Entonces es bendecido. Y es bendecido porque de alguna otra manera podemos entender que primeramente tenemos que partir de que hay un desconocimiento total de la presencia del Espíritu Santo. Y la gente desconoce que el Espíritu Santo es Dios. La gente piensa que es una persona aparte de la deidad y realmente es Dios, en cual el que glorifica al Padre y que glorifica al Hijo, y que al momento de que el Espíritu Santo vino a intervenir en la vida de los creyentes, ¿para qué fue? ¿Cuál fue el propósito de que el Espíritu Santo viniera? Para glorificar a Dios, para que por su sangre nosotros seamos lavados, transformados. Yo creo que hay 6 cosas que el Espíritu Santo termina haciendo en la vida del creyente. Y yo creo que una es la regeneración. Es decir, Él nos empieza a transformar de una manera extraordinaria. Lo vemos con Nicodemo, como el Señor Jesús trata de que su corazón sea regenerado. Sin embargo, Él impidió que realmente se llevara esa regeneración. Pero también a través del Espíritu Santo nos da la justificación, nos da la adopción de hijos, nos otorga la santificación, la preservación y al final del día nos va a entregar la glorificación, que es cuando nosotros resucitemos de entre los muertos, y es que estamos muertos para ese entonces con cuerpos incorruptibles, y que entonces recibiremos la corona de gloria que nos está preparado para aquellos que aman a Dios. Y yo creo que ahorita estamos en una situación donde ya no podemos seguir de la misma manera. El Espíritu Santo ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahorita en este momento el Espíritu Santo quiere gobernar la vida de cada persona. Y dicen, no, pero ¿qué es gobernar? El Espíritu Santo administra nuestra vida, sentimientos, emociones, le otorgamos nuestro corazón, le otorgamos la mente. Sobre todo decía el apóstol Pablo, el espíritu de vuestra mente. Él quiere que nuestra mente esté totalmente abierta, pero a la voz de Dios, y quiere que no, ¿por qué? Porque el enemigo nos ataca a través del alma, nos ataca a través del alma. O sea, no me pueden decir que de la carne, porque la carne somos nosotros, ya nacimos con esa pecaminosidad, pero a través del alma, el maligno trata de persuadirnos a hacer lo malo. ¿O cómo ve usted, pastor? Sí, creo que lo más importante de verdaderamente creer quién es el Espíritu Santo, como ya lo mencionó el pastor Oscar, acerca de que el Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando nosotros entendemos realmente que el Espíritu Santo es Dios mismo, entonces nuestra perspectiva, nuestra mentalidad cambia. Porque muchas veces nosotros como cristianos o la humanidad toman al Espíritu Santo como la tercera persona, pero como algo no tan importante, como algo que nomás es de reserva, o como un complemento nada más. Nos enfocamos en Dios Padre y en Jesucristo únicamente cuando sabemos que el Espíritu Santo es el que está hoy en día entre nosotros y para nosotros. Y recordar de que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Cuando nosotros tomamos a considerar de que el Espíritu Santo fue quien nos eligió a nosotros, entonces vemos que esto es un premio, que es un regalo de parte de Dios, y valoramos ese premio, ese regalo. Mientras tanto, si nosotros no lo vemos de esa perspectiva, lo vamos a seguir tomando como algo común y corriente. Claro. Y ustedes saben que yo crecí en la iglesia muy así, tradicional, totalmente. Y así algunas cosas, Espíritu Santo, estás acá, solamente esto. Y cuando yo comencé a buscar y comencé a sentir algo santo, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Y así, mediante los ministerios que yo tengo con mi esposa de sanidad del alma, ¿cuántos cristianos yo hiciera la liberación y así? No, mas usted, ¿cuántos años? Y yo miré su palabra de domingo, apóstolo Oscar, y eso es verdad. El enemigo toca en la piel, pero, ok, sí es verdad, pero él toca acá, porque es acá que él deriva a nosotros, en la alma. ¿Y cuántas veces yo escuché? ¿Cuántos años de cristiano usted tiene? 30. ¿Cómo? Y usted está así amargada hace 30 años. Es porque, esto no hay que me preocupar, pero sin embargo, por supuesto, la palabra habla.
Y así, entonces, así como usted habló, Pastor Dario, así las personas, así no, yo pienso que no, así quieren evitar la verdad esta. No, acá no, déjame. Yo soy cristiano, yo hago todo, pero no me toca en algunas partes. Yo miré mucho eso, mucho eso. No, eso no, deja ahí. Esta parte no. Pero usted no está bien con el Espíritu Santo. ¿Cómo va a tener si usted está con odio, con rabia? No, esta parte deja ahí. Yo quiero quedar aquí. Es que, ¿sabe? Entonces, es eso mismo. Es que ¿sabe qué pensamos? Que muchas veces, porque a lo mejor predicamos bonito, o Dios nos usa en la alabanza, o hablamos en lenguas, o empezamos a temblar, o sea, pensamos que ya por esas señales tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y qué equivocados estamos, porque eso no es vivir en el orden del Espíritu Santo, eso no es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Esos son únicamente señales de la presencia de Dios en nuestra vida, de cómo la presencia de Dios se revela en nuestra vida, cómo fluye de nuestro corazón ese gozo y esa alegría. Eso es lo que sucede cuando el Señor nos usa a través de la predicación, a través de la alabanza, pero el gobierno o el vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo va más allá. Estamos hablando de obediencia, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de rendición. O sea, en pocas palabras, estamos hablando de entregar completamente todo al Señor. Qué importante, porque eso es algo hermoso. Yo recuerdo perfectamente bien en la palabra de Dios, y ahorita venía yo y me estaba acordando ahí en Juan capítulo 6, después de que el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000. Obviamente las multitudes le seguían, obviamente las multitudes seguían detrás de él, grandes milagros, prodigios. Habló de una manera espectacular, las bienaventuranzas fueron preciosas y todos eso lo sabemos, pero él dijo algo bien importante ahí en Juan 6, 27, dijo algo muy importante y muy interesante. Dijo, porque todos buscaban el milagro, el prodigio, la sanidad, como muchos cristianos lo hacen hasta la fecha. No se han dado cuenta de que la plenitud del ser humano está en la comunión con la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da a conocer al Padre, obviamente en el Hijo, y el Hijo en el Padre. Y esa es la manera más hermosa de que nosotros podamos conocer a Dios. Yo no oro para que Dios me dé dones espirituales y para tener todos los prodigios y señales del mundo y que yo pueda levantar aquí y resucitar a todos los muertos que estén aquí a mi alrededor, que tanta gente matan aquí en Chihuahua para irlos a resucitar. No, realmente yo lo busco porque la plenitud del hombre, la felicidad del hombre radica en con quién te encuentras. Tú eres el resultado de con quién te juntas. Tú eres el resultado del compañerismo que tú tienes. Si yo me junto con Dios y estoy y busco su presencia, entonces siempre voy a permanecer en esa presencia. Caminamos en la presencia y aún dormidos permanecemos en la presencia, porque nuestro espíritu nunca duerme. Nuestro espíritu está conectado con la deidad, está conectado con Dios, y el Espíritu Santo, aún y estando nosotros dormidos, Él sigue intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Por eso decía Jesús, decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida que Jesús nos iba a dar? ¿Cuál es la comida que no perece? Es la palabra de Dios, porque Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y qué hermoso. Y le digo, Señor, danos siempre. Ellos mismos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero también Él dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Os he dicho, dice claramente, que aunque me hayan visto, no creéis. O sea, me han visto todo y siguen sin creer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es decir, el Señor le dio a quienes, a nosotros como hijos. Y Jesús vino a que no se perdiera absolutamente nadie, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos está hablando de una vida poderosa, de una vida, vamos a resucitar, como lo dije al principio, pero el problema es
que si nosotros no somos direccionados, si no tenemos el gobierno del Espíritu Santo, jamás podremos llegar a esa resurrección de la que Cristo nos está hablando allí en el capítulo 6. Jamás podremos ser resucitados, porque dice la palabra claramente que el que venciere recibirá la corona de la vida, que el que venciere dice yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que venciere, es decir, el que lucha, la gente piensa que tener el Espíritu Santo es una vida fácil, es una vida muy complicada, es una vida de dolor, de sufrimiento, es una vida... ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que ser transformado para que lo santo habite en nosotros, porque si no, no puede haber santidad en nosotros, no puede haber donde hay mugre, donde, como dice la pastora Grisel, donde todo está podrido, no puede estar el Espíritu Santo, porque Él es santo. En Él no hay mancha y no hay arruga, igual que en el Hijo. Entonces, ¿qué necesitamos, pastor? ¿Qué necesitamos, pastora? Rendición, que nos gobierne. Exacto. ¿Cómo me va a gobernar? Te entrego mi vida, tómalo todo. Haz conmigo, no es decirle, haz conmigo lo que quieras, no. Haz conmigo la obra que tú dijiste que harías conmigo. ¿Y cuál es esa? Que te conozcan a ti, o a mi Dios todopoderoso. El Señor dijo que te conozcan a ti, a mi Padre. Es lo que quiere Él, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Eso le preguntaron los discípulos. ¿Cómo conocemos al Padre? Le dijo a Felipe, no me has visto, Felipe, en tanto tiempo y me dices que si conoces al Padre, si el Padre y yo somos uno, somos lo mismo. Entonces, si conoces al Padre, conoces al Hijo, y el Espíritu Santo testifica de la obra del Padre y la obra del Hijo hasta llevarnos completamente a ser gobernados por el Espíritu Santo para al final de los tiempos llegar a cumplir, a llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Y entonces ahí Dios ya hizo una obra muy complicada en nosotros, pero si nos dejamos, si le permitimos que nos hable y que nos dirija, seremos victoriosos siempre. Me emocioné. Ay, disculpe. No, pastor, pero qué difícil es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo hoy en día. Qué difícil es cuando hoy la humanidad está corrompida y cómo el pecado abunda dentro de las iglesias hoy en día. Qué difícil es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo cuando dentro de la iglesia en ocasiones se te habla, yo siempre lo menciono mucho, se te habla más palabra de bendición que realmente la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de cómo santificarte, de cómo vivir en santidad, cómo vivir en integridad. Es algo muy difícil para cada uno. Difícil cuando no tienes esa comunión y esa comunicación constante con el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene a ti y mora en ti, todo cambia, como lo había dicho al principio. Tienes una identidad en tu vida, tienes una sola mentalidad en tu vida. Yo me asombro mucho de Pablo, como este hombre, después de ser perseguidor de la iglesia, este hombre blasfemo al cristianismo, cómo es transformado, cómo es cambiado y cómo el Señor empieza a trabajar en su vida y cómo cambia su mente 360 grados y él empieza a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino directamente sobre él, así como hoy en día nosotros tenemos la misma promesa, pero muchas veces excluimos al Espíritu Santo o lo contristamos tanto por nuestra manera de vivir, por nuestra actitud, por nuestra manera de pensar, porque quiero tomar mis propias decisiones. O sea, quiero ser cristiano, pero quiero tomar mis propias decisiones, quiero tomar mi propia actitud. Y yo sé cuando le voy a decir a Dios, aquí voy, y cuando no. Y ese es el peor error del cristiano hoy en día, de que muchas veces excluimos al Espíritu Santo, excluimos a Jesucristo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo a nuestra manera. Acaba de mencionar ahorita la pastora hace un momento acerca de que habemos cristianos que tenemos 20, 15, 30 años dentro de una iglesia y tenemos rencor, tenemos amargura, o sea, y tomamos el cristianismo así como, o sea, literal, o sea, como si fuéramos robots, como, no sé si me explico, ¿verdad? Pero ¿sí? a lo que quiero llegar es que el ser hijos de Dios
Es vivir en gozo, es vivir en paz, es vivir en alegría, es vivir en amor. Eso es ser hijo de Dios. Eso es cuando el Espíritu Santo mora en ti. Esos frutos da literalmente a lo exterior. No ser una persona como robot, como zombie, decir, no, el cristianismo es así, lo voy a tomar así. No, claro que no. Tenemos esa paz y esa felicidad y ese gozo se sale al exterior. Pero muchas veces no pasa nada de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en nosotros. Somos emocionalistas, vivimos de la emoción, vivimos del instante, vivimos de nada más un ratito, siento su presencia y se acabó. Entonces, tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo, tenemos que ser direccionados por Él, porque para eso fue enviado a la tierra, para ser direccionados por Él. Pero lamentablemente hoy la humanidad se preocupa más en su conveniencia. Usted habló de Pablo, que yo también me gusta mucho de él, y también gusto de Pedro. Mira, después que él mira, ¿qué yo hiciera? Yo negué a mi maestro. Y el amor del Señor es tan extraordinario, tan poderoso, que él regresó después de resucitar. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Tú me amas? Sí, Señor. O sea, él estaba sanando Pedro en las tres partes. Él estaba sanando a Pedro por completo. Y después de este hombre, en su primera prédica, 3,000 almas. ¡Dios santo! Él tuviera una transformación completa, ¿sí? ¿Por qué? Por un Dios poderoso, misericordioso, que lo sanó. Yo quiero decir un testimonio. Yo vení de un hogar muy disfuncional, violento, mucho violento. Y después que mi papá enfrentara 2 ACVs, 3 infartos, lo último, se fue para la muerte, pero él dijo al Señor, porfa, déjame regresar. Yo de esta vez voy a entregarme por completo. Y él se entregó al Señor, cambió su vida. Ok, después ellos fueron a vivir en una granja maravillosa que teníamos. El mar de Parkinson llegó y lo llevó hace 2 años. Y así no iríamos dejar nuestra mamá en otro estado acá, que se llama Minas Gerais. En esa granja nosotros amábamos siempre. Decidimos vender y ella regresó para vivir acá, cerquita de mí. Y ahora regresó a la iglesia donde yo crecí. Y ella queda así. ¿Sabes qué? Ay, el pastor predicó. ¡Ay, qué tremendo! Y comienzan a llorar por los cantos. Entonces, ella está en el primer amor. Ay, mi hija. Ay, la palabra se habló mucho conmigo, mi hija. ¿Cuántos años de cristiana después que mi papá se entregara de verdad al Señor? Ahora que estoy teniendo una experiencia de verdad con el Señor. Y ella habla así, oh, el pastor está predicando y hay personas así. No estoy atenta a la palabra. Como usted habló, pastor Dario. Ella está con este primer amor, como decimos. Oh, el pastor, ay, habló todo conmigo, mi hija. Así, amén, mi mamá, amén. Entonces ella está en este primer amor. Y mira, ¿cómo otros no sienten el amor que yo siento? El Señor está hablando y lo otro no siente nada. Entonces es así. La persona va a tener esta experiencia cuando buscar de verdad. Cuando entiende, mira, yo no quiero ser solamente más uno en la multitud cristiana. Yo quiero ser alguien que el Señor venga a hablar conmigo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo, pastora? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo? ¿Cómo podemos ser gobernados por el Espíritu de Dios? ¿Qué les podemos nosotros recomendar a esas personas para poder ser gobernados por el Espíritu Santo?
¿Qué les podemos nosotros influenciar en ellos? Porque si estamos hablando de este tema, es porque el que nos habita está hablando este tema. Exacto. No es una cuestión de carne, es una cuestión del Espíritu. Esto es del Espíritu de Dios. Entonces, Él quiere manifestarse hoy en la vida de todos nosotros. Pero la palabra dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y que muchos son tardos para oír. La palabra también dice que muchos no van a entender porque sus oídos ya fueron totalmente cerrados. ¿Cómo? Si dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, si el Espíritu de Dios nos convence de pecado, ¿cómo entonces el Espíritu de Dios puede de alguna otra manera en un instante decir yo ya lo tengo, yo confesé a Jesús, pero puede ser una confesión que no haya nacido del corazón? Puede ser una confesión que haya nacido de mi mente, y eso no significa que el Espíritu de Santo haya entrado en mi corazón. ¿Cómo saber que realmente voy por el camino para ser gobernado por el Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos identificar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es la manera en que el Espíritu Santo va a empezar a arder? Cuando arde en nosotros es porque efectivamente Él está haciendo algo en nosotros. Ser bautizado en el fuego del Espíritu, la gente piensa que es muy hermoso. Sí es hermoso, pero es un costo y un precio que tienes que pagar. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es refinación, es transformación, es dolor, es es quebrado. Cuando una persona se deja quebrar, cuando una persona se deja influenciar, cuando una persona empieza a buscar, la palabra de Dios dice, búscame mientras pueda ser hallado, búscame mientras esté cercano. Entonces, ¿cómo le haría yo? ¿Qué le puedo recomendar yo, nosotros como pastores? ¿Qué le podemos recomendar a aquellas personas que nos ven? ¿Cómo poder ser gobernados por el Espíritu Santo? ¿Qué le podemos decir nosotros a esas personas? Entendiendo yo, mire, yo veo al Espíritu Santo como el río Amazonas, como lo que era el río Nilo, como lo que veo en el Mar Negro, ¿no? El Mar Muerto, perdón. Ese que son mares enormes. El Golfo de México. El Espíritu Santo es tan poderoso que puede abarcar una ciudad, un estado, una nación y el mundo entero. Porque el Espíritu Santo al mismo tiempo está en el mundo entero. ¿Qué poder tan grande es el del Espíritu Santo que está ahorita aquí y está en China, que está ahorita aquí y está en Israel? Porque ahorita el Espíritu Santo está en Israel. Ahí con el ataque a Tel Aviv por parte de Irán, ahí está el Espíritu Santo. Y está cubriendo el ángel de Jehová ese lugar. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué ustedes le podrían decir a esas personas que nos ven para que sepan cómo puedo permitir ser gobernado por el Espíritu Santo? Déjame decirte mientras así, porque trabajo con mujeres y todo ser humano cuando está delante de un problema, él entra en desespero, en agonía, un par de sentimientos. En este momento, la alma está fragilizada y todo que está cercana a la vida de esta persona también. Señor, yo me gusta mucho de Proverbios 16 que habla, mira, es normalito usted hacer planes, pero yo voy a leer la última respuesta. Cuando la persona está en desespero, ella no escucha a nadie, ella quiere escuchar la respuesta. Es el momento que usted hay que decir que usted está escuchándonos. Señor, revélase a mí. Revélase a mí, porque estoy en desespero. Yo estoy caminando contigo, pero de verdad no lo conozco. De verdad, yo quiero conocerte. De verdad, yo quiero hacer parte en este relacionamiento contigo y decir, Espíritu Santo, estás aquí conmigo. Está ahí, háblame. Y con eso, yo tengo certeza que en la fragilidad, porque un corazón arrogante, yo no necesito.
Yo soy el gobierno de mi vida. Ahora el Señor permite los procesos para que entendamos. Sin Él podemos fracasar. Yo me gusta mucho de David. David era un rey poderoso. Cuántas cosas en su reinado conquistara. Pero después que reconociste su error, a su hijo murió, él dijo, Señores, yo no soy nada. Señores, ayúdame. Entonces, apóstol Oscar, yo pienso que el Señor siempre va a usar las dificultades, las circunstancias para que entendamos, wow, necesito de este Señor, Espíritu Santo, háblame. En esta hora que estamos fragilizados, porque de verdad somos complicados. Pastor. Pastor Darío. Creo que nosotros tenemos que, la única manera, pienso yo, que debemos, o sea, para que el Espíritu Santo esté gobernando nuestra vida es aprender a escucharlo, aprender a escuchar su voz, hacerlo parte de nuestro diario vivir. Pienso yo también que pedirle dirección, y cuando ya tomamos esa dirección, pedirle la confirmación de esa dirección que estamos, del camino que estamos caminando, si realmente es la voluntad de lo que Él quiere en nuestra vida. Si nosotros dependemos del Espíritu Santo, en pocas palabras, lo escuchamos, lo hacemos parte de nosotros, de nuestras actividades, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos, Él va a empezar a guiarnos por el camino y nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de todas las malas decisiones que hemos tomado, las cuales nos han llevado al fracaso, porque hoy en día, no me van a dejar mentir, pastores, hoy en día hay muchas iglesias que en vez de ser iglesias de autoridad, son iglesias de fracaso. Iglesias de fracaso, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a tener autoridad, pero muchas veces por tomar nuestras propias decisiones, nuestra manera de vivir, fracasamos tanto que se nos ha olvidado que el evangelio no es para estar quejándome de lo que me pasa. El evangelio es para ir y predicar y ser testimonio vivo de Jesucristo. O sea, que realmente la gente vea que el poder de Cristo, el Espíritu Santo, vive en mí y que es algo tremendo, algo sin igual, es algo que transforma, es algo que cambia naciones, como bien lo decía el pastor. El Espíritu Santo está en todos lados, es quien cambia vidas, es quien cambia mundos. Si al Espíritu Santo se le antoja deshacerse de una nación, tiene el poder, tiene la autoridad, y ese poder y esa autoridad la tenemos hoy en nuestra vida, pero preferimos que hacer nuestra voluntad, que hacer la voluntad realmente del Padre. ¿Y saben por qué no conocemos la voluntad del Padre? Porque no tenemos esa comunión y esa guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo recuerdo, y quiero dar un testimonio vivo de mi vida. Yo antes, yo no sabía, que estaba dentro de la casa del Señor, y ahí va lo que mencionaba la pastora ahorita. Yo ya llevaba años en el evangelio. Sí. Y seguía yo cometiendo ciertas cosas indebidas que al Señor no le agradaban. Y yo decía, bueno, ¿cuándo voy a terminar con esto? ¿Cuándo voy a terminar con esto? Si el Señor me está usando, si yo veo su presencia con lo que hago, pero sigo haciendo este tipo de cosas, ¿cuándo voy a cambiar mi perspectiva, mi mentalidad? ¿O será que siempre voy a estar jugando al ser cristiano, al ser perfecto dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia soy otra persona? ¿Cuándo? O sea, yo no entendía, yo no comprendía. ¿Y sabe por qué? Porque vivía del emocionalismo, de lo que Dios ya había depositado en mí, de eso vivía. Y decía, y para mí era más que suficiente decir, bueno, tengo un talento, tengo un don, lo voy a usar y con eso es más que suficiente. Y no, estaba completamente equivocado. O sea, no hay que dejar a un lado que así como no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús, también hay que entender que el hecho que el Dios me use mi vida, no significa que yo ya estoy formando parte del reino. Hay que entender que el Espíritu Santo es tan perfecto y tan leal
que así como lo recibimos cuando Jesús viene a morir, que entra en nuestro corazón, así como lo recibimos, así mismo Él es tan caballeroso que se aparta en el momento que yo decido seguir pecando. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso le decía, es hermoso. Escuchar la voz del Espíritu Santo y tenerlo en nuestro diario vivir es aprenderle a decir no a la tentación. Exacto. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tomar comunión con el Espíritu Santo, me asombré tanto cuando yo empecé a decirle no a la tentación. Y yo decía, wow, ¿cuándo pasó esto? O sea, ¿cuándo sucedió esto? Yo nunca pensé que iba a dejar esto. Porque ahora sí puedo decir no. ¿Por qué? Porque me dejé guiar por Él. Dejé que Él hiciera todo en mí. Y los grandes beneficios que tenemos a través de decirle no a la tentación y decirle, sí, Espíritu Santo, haz lo que a ti te plazca en mi vida. Cuando hacemos eso. Hermoso, hermoso, hermoso. Es hermoso. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Claro. Así es. Es preciosísimo. Yo ahorita meditaba en una palabra que me encanta, que está muchísimo ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y me quiero también ir al 10 y así al 12 hasta el 23, porque creo que aquí está la clave para que nosotros podamos. Recordemos que el Señor actúa mediante la fe, que si no hay fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a darle entrada y gobierno al Espíritu Santo, porque la fe es lo que hace que el Espíritu Santo gobierne. Por eso decía ahí claramente en el capítulo 9, versículo 14 del libro de Hebreos, que es un libro que me maravillo y me encanta, que dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También más adelante en Hebreos 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, cuando Satanás se ha enviado al lago de fuego. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice, ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea que el velo era la carne de Cristo. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Amén. Nos está diciendo la palabra poderosamente. Nos está diciendo 4 cosas muy importantes. Que ya tenemos un sacerdote en la casa, que el velo se rompió, que estamos directamente conectados con el Padre, pero que tenemos plena certidumbre de que por la fe fuimos purificados nuestros corazones de mala conciencia. Y que lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? ¿Qué no dijo Jesús? Que Él era el agua viva. Que no dijo Jesús que el agua viva es sinónimo, simbolismo del Espíritu Santo de Dios. Que mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que Él es fiel a lo que Él prometió, que nos consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. ¿Qué nos está diciendo? Que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Qué hermoso es estar cerca de quién. Jesús nos llevó a conocer una parte del Espíritu. Exacto. Jesús nos llevó a entender lo que iba a venir del Espíritu, porque Él dijo que el Espíritu sería otro consolador que nos enseñaría todas las cosas y que nos recordaría todo lo que Él nos había dicho, que nos recordaría todo.
pero no nos hemos limpiado de mala conciencia porque nuestros corazones siguen podridos, porque seguimos teniendo el alma corrompida, porque no queremos ver a Dios. Buscamos el milagro, el prodigio, la señal. Necesitamos dinero, necesitamos finanzas, necesito mi casa. Hazme, cumple, haz, da todo. Y nosotros que no nos recordamos que el sacrificio vivo en la cruz fue más que suficiente una sola vez para llevarnos a Dios. Y que nosotros sigamos igual, sin ninguna modificación en nuestra conducta. Como cristianos estamos pésimos. Exacto. Es absurdo. Yo lo veo constantemente en la iglesia. La gente que, como decíamos ahorita, 30, 40 años en el evangelio, pero está sentada en la misma silla sin hacer nada. ¿Qué quiere decir? Usted no fue convertida porque no hubo un arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no limpiamos de mala conciencia, que no nos purificamos con el agua viva, que tenemos que entender que para que eso funcione, ya Cristo nos dijo cómo. ¿O no? Exacto. Digo, ¿cómo cambiaron los apóstoles de un momento a otro cuando recibieron al Espíritu Santo? ¿Cómo cambiaron? Dios santo. ¿Verdad? Ahí son los frutos del Espíritu. Claro, amén. Y si o sea, hay que entender algo que me está viniendo ahorita a mi mente, era de lo que acaba de mencionar el pastor, es de que muchas personas llevan años dentro de la iglesia y sentadas en la misma silla. Qué preocupante es eso, porque realmente el Espíritu Santo no está morando en el corazón de la persona, porque acuérdense que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y si yo no tengo amor hacia la obra del Señor, si yo no tengo amor hacia la gente que está perdida, entonces yo no tengo al Espíritu Santo. Entonces, básicamente, únicamente estoy yendo por costumbre a la iglesia, estoy yendo por tradición o porque a lo mejor es el único momento, el único espacio donde siento paz y ya. O sea, como siento paz ahí, voy y definitivamente se acabó. Pero no estamos diciendo mala conciencia, o sea, nada más llegamos para sentirnos un ratito bien, salimos de la iglesia y estamos peor. Y por eso nuestra vida fracasa, o sea, estamos de fracaso en fracaso. Mira, déjame contarle lo que pasó conmigo. Dios santo, yo, como usted, Dario, usted tocaba, yo cantaba, mira, la vida toda. Y comencé a buscar al Señor. Y yo era una de las ministras, con todo. Mira, comencé a buscar. Y así, domingo usted va a ser la ministra en la reunión. ¿Ok? Estoy listo. Todo ensayo, normalito. ¿Ok? Comencé a cantar. ¿Sí? Santo, ¿qué es esto? Estoy a sentirme. Dios santo. Se acabó el culto, lloré, apóstolos. Mi abuela, ¿qué está haciendo? Está en pecado, ¿no es? ¿Usted puede decir para mí? Usted está en pecado. ¿Por qué está llorando? ¿A dónde estás? ¿Qué es eso? Usted está ahí haciendo, está ahí ministrando, está llorando. ¿Para qué? Está en pecado. O sea, cuando el Señor Espíritu Santo comenzó a cambiarme, ellos, hay algo errado en usted. No, está en pecado. Y el Espíritu Santo estaba llenando a mi apóstol. Y para ellos era un error. Era un error. Mi abuelita, 96 años, y ser estos días. Mira, ya leíste la Biblia 7 veces. Mira, ahora ella entiende algunas cosas. Es mi hija, porque a dónde, qué tremendo yo predicar. Dios santo, mujer. ¿Qué pasó? Mi hija. Mi hija. Yo entiendo usted llamada mismo para predicar. Puede predicar, mi hija. Puede. Hoy. Pero cuando yo era joven, que yo era cantante en la iglesia,
si yo llorase, mira, estás en pecado. O sea, la vida toda. A mí me Pero pasó. ellos no conocían el Espíritu Santo porque estaban ciegos en la religión. Yo ¿Entiendes? estuve con un ministro de Dios que no hacía el nombre ni qué iglesia porque no me interesa esa parte, pero yo estaba ahí, yo era el segundo a bordo de él, y ahí estaba y ministraba y me acuerdo que Dios hacía cosas preciosas, y un día el Espíritu Santo me dijo, necesito que te postes en el altar desde que inicie el culto hasta que termine, te vas a estar hincado y vas a interceder por este pastor, vas a interceder por él, porque viene una gran batalla. Y duré un mes sin iniciar, ni siquiera con las alabanzas. Yo llegaba, me postraba donde él me dijo, hice lo que Dios me dijo. Y un día estábamos en el servicio, ese día me dijo Dios, ok, ya está, terminaste, cumpliste. Empecé a disfrutar la alabanza, la adoración, que es algo que yo disfruto muchísimo. Y por micrófono me dice, y me toca el pastor por el cual yo estaba orando, me tocó y me puso la mano con el micrófono y me dice, ¿por qué te alejaste de mí? Porque has dejado de predicar como predicabas, porque has dejado de... Me avergonzó delante de toda la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Porque como no tenemos el gobierno del Espíritu de Dios, no tenemos discernimiento espiritual, porque para que haya un gobierno de Dios necesitamos tener discernimiento espiritual, sabiduría y espíritu de ciencia. ¿Para qué? Para que podamos nosotros caminar con el Espíritu Santo, sobre todo nosotros que somos líderes de iglesias, que somos líderes, nosotros tenemos que tener una comunión perfecta. Y ese hombre se equivocó. Ese hombre lo que hizo fue simplemente avergonzarme delante de 400 personas y decirme que yo me había alejado de Dios porque me veía orando y me veía clamando. 3 horas de servicio, 3 horas más lo que yo oraba en mi casa en la madrugada, orando yo ahí. Entonces, ¿qué tan difícil es? O sea, estamos cometiendo como iglesia muchos errores precisamente porque no nos hemos entendido que el poder del Espíritu Santo ha venido a nosotros, está en nosotros y a la iglesia para energetizar a la iglesia, para empoderarla, para llevar el evangelio de Cristo a todo lugar, lengua y nación. Y que no hemos entendido que ese es nuestro propósito. La gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Y la predicación del evangelio. Pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra concupiscencia, en nuestra amargura, en nuestra mala conciencia. El alma nos tiene sometidos. Y por el alma, Satanás entra. Y Satanás nos empieza a influenciar. Cuando el alma no está rendida a Dios, cuando el alma no se quiebra, necesitamos vaciarnos de toda maldad, de pecaminosidad, para entonces el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Pero para eso, como lo he dicho siempre, nos tiene que quebrar, nos tiene que matar nuestro yo. Por eso, para que Dios pueda hacer eso hermoso que nos ha prometido a todos, que es llenarnos del Espíritu Santo. Recordemos Efesios 5:18 cuando iniciamos al principio. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia no busca eso. Lo vemos, él canta hermoso, usted ya lo ha visto. Está en la adoración, se entrega y de repente empieza a hablar lenguas. Yo sé que sus lenguas son reales. ¿Por qué sé? Porque tengo el discernimiento, no estoy presumiendo. Exacto. Pero es algo que a mí me ha costado años y que me ha costado dolor y que ahorita estoy atravesando momentos muy duros en mi vida, muy duros. Pero ¿qué pasó? Yo supe lo que él estaba hablando, cómo él estaba ministrando en lenguas a la iglesia. Sí. Pero hay otros hermanos que también empiezan a adorar y a alabar y realmente es el alma, es la emoción. Entonces, ¿qué? Nulificamos el trabajo que está haciendo con el siervo. Nulificamos el trabajo que Dios está haciendo con él, porque irrumpimos la intervención del Espíritu por la falta de discernimiento. Sí es. ¿No? Así es. Perdóname, pastor. ¿Por qué? Creo que estoy empoderado. En pocas palabras, todo lo que
lo que dijo el pastor, resumido. Qué malo. La iglesia va a seguir viviendo en esclavitud si el Espíritu Santo no está en ella. Sencillamente me encanta, como lo mencioné al principio, me encanta Pablo y me encanta cómo habla en una de sus cartas a los romanos, donde dice la palabra del Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Y más abajo dice, estoy leyendo Romanos 8, y luego dice, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba, Padre. Amén. Ese es el más grande problema de la iglesia. Claro. Seguir viviendo en esclavitud. ¿Por qué? Sí, claro, amén. Porque estoy viviendo en mi carne, porque quiero seguir sintiendo los placeres que me ofrece el mundo, porque no me van a dejar mentir ustedes dos, pastores, lo que ofrece el mundo es delicioso. Lo que ofrece el mundo es momentáneo. Ajá, lo que ofrece el mundo es rico, pero como bien lo dijo el pastor, es algo momentáneo, es algo pasajero. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es algo tan momentáneo que puede tardar segundos, pero que puede destruir en instantes tu vida por completo. Y algo que quiero mencionar es que si tú un día caíste de la gracia del Señor porque pecaste, porque fallaste, así como a David le tocó experimentar ello, tienes la oportunidad de levantarte y no quedarte hundido ahí en la costumbre. Porque muchos de nosotros, eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos, como iglesias, que ya pecamos y nos quedamos ahí en el hoyo, porque creemos que no puede haber perdón, porque nos empezamos restauración. Porque no creemos en que hay restauración y queremos, y nos estamos ahí, ¿y qué pasa? Todo eso se nos empieza a pegar en el cuerpo. Pues no me van a dejar mentir que hoy el cuerpo humano necesitamos bañarnos para estar limpios. Nunca nos damos cuenta cuando el polvo se nos empieza a impregnar en la piel. Nunca nos damos cuenta. Pero sí sabemos que tenemos que bañarnos, ¿verdad? Sí. Algunos no. Algunos no les agrada. Algunos no se bañan. Algunos quieren seguir viviendo así, cochinotes, apestosos. Así es o sea, hay perdón por la comparación. Pero así es el pecado en nuestra vida. Primeramente se empieza a impregnar en nuestro ser y después empezamos a apestar, porque el pecado apesta. Eso es lo que nos hace, empezamos a apestar. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que hay restauración en nuestra vida. Y si nosotros hoy en día estamos haciendo las cosas mal, pastor, esta palabra es para restaurar nuestra vida, para nosotros poder decir, yo quiero nuevamente estar bajo el dominio del Espíritu Santo, dejar de vivir en esclavitud. Por eso dice la palabra, ¿no? Que si alguno se encuentra ya en alguna falta, pues vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Pero bueno, qué hermoso, porque a mí me gusta mucho Gálatas capítulo 5, donde nos dice Pablo claramente, estad firmes en la libertad. Y nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero más adelante nos dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso dijo, claro, Pablo ahí mismo, más abajito en el capítulo 6, Pablo habla de que él se gloría en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que él ha padecido persecución, que él ha padecido muchas cosas por la causa de Cristo. Realmente cuando tú estás en Cristo serás perseguido, hablarán mal de ti. ¿Qué dice Mateo 5:11? Que te van a perseguir, que de ti dirán mentiras, de ti hablarán mal, te van a levantar contra ti, van a hacer cosas terribles en contra de nosotros.
¿Qué importa que lo hagan? ¿Qué importa? Tengo una palabra, pastor. Me la quiero. No, Está tremendo este programa hoy. Lo voy a dejar continuar, pero quiero que escuche eso. Esto que está diciendo el pastor es pieza clave. La palabra del Señor dice... sí, ya se me emocioné. No, fue el Espíritu Ya Santo. sé. Dice El la palabra- Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es lo que acaba de decir. Aleluya. No importa la persecución que vivas, porque todo esto es una promesa para tu vida. Ahora sí, Amén. pastor, Aleluya. continúa. Pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Y estaba hablando precisamente ahorita de las marcas que recibió Pablo por causa de Cristo, por causa de la cruz. ¿Y por qué tiene que ver? Porque tiene que ver con todo, porque obviamente cuando tú eres liderado por el Espíritu Santo, tú tienes que obedecer con independencia del trato que tú vayas a recibir a consecuencia de la obediencia. Y eso es algo que muchos cristianos no lo entienden. Entonces, tenemos que entender muchas cosas. ¿Cuáles fueron las marcas que Cristo recibió? Fue la marca del amor, la marca de la justicia, la marca de la mansedumbre y la marca de la humildad. Jesús dijo, soy manso y humilde. Y humilde de corazón. Que nosotros seamos iguales, Eso. que dejemos el orgullo. El orgullo jamás va a permitir que el Espíritu Santo gobierne en nuestros corazones. Jamás. Es un espíritu ingobernable, porque el orgullo es la autosuficiencia. Por orgullo salió Satanás de los cielos. Por orgullo, ¿verdad? Juan Saúl tuvo que ser desechado por Dios por causa de obedecer, de haber matado a Agag y a todos los amalecitas. De alguna otra manera, hay un pago y hay una consecuencia por no dejarnos ser gobernados por el Espíritu de Dios. De verdad que sí. Vemos al rey Manasés y lo vemos claramente en el libro de Segunda de Crónicas. Cómo Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Cómo hizo perversión, levantó lugares altos a Baal, empezó a hacer una serie de circunstancias que obviamente no le agradaron a Dios. Pero ¿qué pasó al final? Se arrepintió y Dios le restauró. Tan es así que levantó a su hijo para que empezara y volviera a seguir la obra de restauración que ya había iniciado su papá al final de su historia, al momento de casi morir. Entonces, ahorita tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Cuál es esa? Pues, ¿sabe qué? Si usted quiere que el Espíritu Santo le gobierne, déjese marcar por la cruz del Calvario. Déjese marcar por la cruz. La clave para poder nosotros ser de alguna otra manera gobernados por el Espíritu Santo, debemos ir a la cruz y dejar que Cristo ahora a través de su Espíritu nos crucifique a nosotros para poder ser el hombre, para ser reyes y sacerdotes, para poder ser, como dice primera de Pedro 2:9, ¿no? Linaje escogido, gran sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Espíritu Santo hablando acá. Gloria a Dios eterno. Yo ya leí ahora esto. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y Aleluya. somos escogido, nación santa. Nos va a doler, qué rico. De verdad que yo bendigo a Dios en las pruebas y en las tribulaciones, porque eso significa que vamos a un nivel más alto, no porque queramos ser prestigiosos o porque queramos un nivel, no, porque queremos al Espíritu Santo más en nosotros, porque ya no queremos, porque no nos gustamos, porque nos desagradamos, porque no somos las personas que queremos ser, estamos insatisfechos mientras el Espíritu Santo no esté en nosotros, viviremos insatisfechos toda la vida, viviremos mal. Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, Él administra el tiempo, administra nuestra voz, nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestro espíritu. Eso es gobierno. Gobierno es establecer lo que es de Dios dentro de nosotros para que ese gobierno vaya y venga con el poder del Espíritu Santo a manifestar lo que Dios ha dicho a través de ese reino poderoso
que no solamente es sanar, que no solamente es traer milagros y prodigios como testimonio del poder de Dios, sino es llevarnos directamente al reino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ya lo dije. Aleluya. La pastora. Yo estoy acá, yo quiero. Le llegué. Perdón. Ya le robé la cita. El Espíritu Santo. Primera Pedro 2, pero 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, ustedes antes ni siquiera no hacíamos parte. No era pueblo, no era pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no había recibido misericordia, pero ahora se ha recibido, queridos hermanos. Les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos, como Pastor Dario habló, de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. O sea, ¿quién hemos sido para los que están cerca de nosotros? ¿Cómo están internos? El gobierno del Espíritu Santo está de nosotros. ¡Ah, santo! Por eso que así yo veo, santo, soy esto, Dios santo, Dios mío, no quiero ser parte de la multitud, yo quiero ser gobernada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está acá. Amén. Aleluya. Pero qué triste es que en vez de ser ese linaje escogido y dar buen testimonio de la palabra del Señor, ser piedra de tropiezo para muchos. Es triste cuando ya conocemos la palabra del Señor y cuando ya fuimos instruidos en la palabra del Señor. Es triste ser piedra de tropiezo para muchos. Y lamentablemente esto pasa porque nos apartamos, hacemos a un lado al Espíritu Santo, perdemos el enfoque de lo que realmente... Parecemos a los fariseos, ¿no? Básicamente, entonces... Vivimos ya el evangelio, como lo mencionaba hace un momento, por costumbre, por religiosidad, básicamente. Entonces, y lo malo de esto es que estamos siendo piedra de tropiezo para los demás. Amén. Y en vez de estar demostrando el amor de Cristo, estamos siendo piedra de tropiezo para los demás. Y eso es muy triste, porque no fuimos llamados para ser piedra de tropiezo, fuimos llamados para nosotros ser ese puente, ese camino para que la gente venga a los pies de Cristo, para que conozca el Espíritu Santo, para que salga de esa esclavitud. Pero muchas veces tenemos una infinidad de pretextos y preferimos seguir viviendo como lo habíamos estado viviendo conforme a la carne. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los fariseos? Ni ustedes entran, ni a los que van detrás de ustedes los dejan entrar. ¿No les dijo eso? ¿Qué simboliza? ¿Qué no el fuego simboliza al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos identificar una persona que está llena del Espíritu Santo y a una persona que está gobernada por el Espíritu Santo? Porque es una persona encendida. Porque es una persona que es impulsada por el Espíritu de Dios, porque es una persona que hace la voluntad de Dios y que si Dios te levanta a las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana y te dice, te vas a la esquina y predicas el evangelio, tú te levantas y predicas. Tú haces lo que dice que tú tienes que hacer, porque el fuego que simboliza, necesitamos arder. Hemos dejado de arder en las iglesias, hemos dejado el fuego de Dios. No es tanto estar alabando y cantando y moviendo las manos. Eso no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testimonio. Mi vida manifiesta que el Espíritu Santo me habita. Mi vida manifiesta que camino como caminó Enoc con Dios, con el Señor, que camino con el poder de Dios.
No estoy aquí por el poder, estoy aquí por lo que Él es. Cuando Él me gobierna, ya dejo de ser yo y mi pecaminosidad. Como decía ahorita nuestra hermana Miriam Pizarro, que la bendecimos, decía que nos quita la pecaminosidad. Pues eso es hermoso. Claro que sí. Si no dejamos que nos gobierne, jamás volveremos a hacer apartarnos de los deseos pecaminosos. Claro que sí. ¿Cómo? Allá lo dijimos, ¿cómo? Con la fe, quitándonos toda mala conciencia, todo mal pensamiento. La fe nos va a llevar a conocer a la persona del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos hoy? ¿Qué estamos necesitando en este día? En esta tarde estamos necesitando el fuego del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos gente encendida. Necesitamos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dará testimonio, dice Romanos 8:14, de que somos sus hijos. Y además adelante dice también que el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro espíritu que somos de Él. Nosotros sabemos si realmente el Espíritu Santo somos de Él por cómo caminamos y por cómo andamos en la presencia, si realmente buscamos a Dios. Aleluya. Amén. Es que como no está Gris, ahora sí me deja hablar. Se crea. Sabemos muy bien que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no necesitamos tarjeta de presentación, no necesitamos un renombre de decir, yo soy esto, yo soy el otro. Tu testimonio es más que suficiente para saber que el Espíritu Santo está en tu vida. Y yo recuerdo cómo cuando fue arrestado Jesús, hace un momento hablaba la pastora de Pedro, cómo Pedro llega al patio donde está Jesús y llega una criada y dice, oye, no tú eras uno de los que andaba con Jesús. Y obviamente Pedro le negó, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que cuando el Espíritu Santo da testimonio de ti en lo exterior, eres irreconocible, o sea, eres reconocible, o sea, al instante saben muy bien que el Espíritu Santo mora en tu vida. Entonces, tenemos que considerar eso. Realmente, si aún realmente es el Espíritu Santo que está en nosotros o solo vivimos de las emociones que creemos que son del Espíritu Santo, pero realmente no son del Espíritu Santo, son de la carne. Porque yo puedo decir, yo me puedo afamar tanto en este momento y puedo decir, yo tengo este don, yo canto hermoso, el Señor me usa, puedo hablar muchas cosas, pero ¿de qué me sirve hablar cuando realmente en mi vida no es lo que estoy reflejando? Exacto. Tenemos que comprender y entender eso, porque los fariseos se llenaban de palabra contra Jesús, pero Jesús era tan exento a ser pecador que tenía la palabra clave para contradecir lo que ellos comentaban de él. Entonces, necesitamos realmente que el Espíritu Santo muere en nuestra vida para ser testimonio vivo. No solamente para, ¿cómo se puede decir, pastor? No solo para tener los beneficios. No. Porque a quién no le gusta orar por un enfermo y que sane. Sí, pero dice, por eso la palabra busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:6, y luego todas estas cosas vendrán por añadiduras. O sea, esas son las añadiduras, pero la gente busca la añadidura y luego después busca la fuente. Y eso es lo que tenemos que entender, que Jesús no seguía los milagros. Los milagros seguían a Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Predicar la palabra, vivir en santidad. Y siempre dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, depender del gobierno del Padre, de eso vivía Jesús, dependía del gobierno del Padre. Y hoy nosotros estamos dependiendo de ese mismo gobierno a través del Espíritu Santo. Pero estamos tan acostumbrados de que, no, yo quiero más, pero quiero más dones, quiero más talentos, quiero más esto, quiero más el otro. O sea, queremos y queremos y queremos y queremos. Bueno, y lo que se nos ha dado, ¿para qué lo estamos usando? Absolutamente para nada. Entonces, por eso no hay testimonio en nuestra vida, por eso no hay Espíritu Santo en nuestra vida, porque solo queremos estar alimentando el ego. Exactamente. Y hasta la vanagloria. Porque quiero que el Señor me use y voy a ser importante si el Señor me usa. Sí, nada más que tenemos una cosa, los ungidos verdaderos, los verdaderos siervos de Dios, los hombres que caminan con Dios no están en las plataformas. Ellos están en el lugar secreto. Ellos están en el aposento.
buscando a su Señor de día y de noche. A ellos nadie los conoce, a ellos nadie los ve y no buscan el aplauso. Buscan, como dice la palabra, ser varones aprobados delante de la presencia de Dios. Amén. Ahí están los verdaderos hombres que realmente son gobernados por el Espíritu Santo. Porque empiezan las plataformas y empiezan, no digo que esté mal, pero cuando tú te guías por eso, cuando tú te guías por la plataforma, porque te conocen, porque sabes, va a llegar un momento en que eso te puede desviar del propósito. Por eso escogieron 7 diáconos los apóstoles, porque se estaban desviando de las oraciones y la predicación de la palabra por atender a las viudas y a los huérfanos. Pero ¿qué pasó? Había un diácono, que era un diácono, un servidor, lleno del Espíritu Santo. Esteban. Con un rostro de un ángel que lo veía y que se maravillaban cómo hablaba. ¿Por qué? Porque el que le habitaba lo gobernaba. A Pablo lo gobernó el Espíritu Santo hasta que fue decapitado en Roma. Ahí fue. Murió decapitado, pero estoy seguro que ese gobierno del Espíritu Santo que tenía cuando estaban a punto de decapitarlo, estoy plenamente seguro que ese lugar estaba lleno de ángeles. Amén. Y que el mismo Jesús lo estaba tomando de la mano. Tenía que morir como mártir, ¿por qué? Para que Cristo siguiera siendo glorificado y no el hombre. Por eso se pelearon el cuerpo de Moisés. Déjalo ahí. Porque era importante esa parte. Era importante esa parte. Moisés, por eso no se encuentra el cuerpo de Moisés y no se sabe dónde está. ¿Por qué? Porque lo hubieran idolatrado y el pueblo hubiera seguido corrompido a como estamos hoy. Si realmente queremos ser gobernados, en este momento despejémonos de todo. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? ¿Qué les parece si hoy, como también dice Jeremías en Jeremías 18, vamos a casa del alfarero, ¿no? Sí. Y nos dejamos moldear por él para que nos reconstruya y nos hagan la mejor versión de nosotros. Amén. Y yo creo que eso sería parte con lo que yo terminaría mi participación. La verdad es que está hermoso, santo, bellísimo. Lo importante de esto es cómo el Espíritu Santo usa nuestras vidas en el tiempo y en el momento adecuado. Amén. Estoy completamente seguro que hoy mucha gente que nos está escuchando, que está viendo este programa, el Espíritu Santo le está hablando, porque hay gente que está caída de la gracia, hay gente que sigue viviendo en pecado, hay gente que aún no conoce la voluntad de Dios, hay gente que lleva viviendo años dentro de la iglesia y dice, bueno, ¿y qué me toca hacer a mí? ¿Qué voy a hacer a mí? ¿Qué voy a hacer yo para el Padre? Es tan sencillo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo te gobierne, Él es quien te guía. No es el pastor, no es el líder, no es quien está enfrente, es el Espíritu Santo quien te lleva a la verdad, quien te lleva a mostrar realmente el propósito de Cristo, por qué fue crucificado, por qué valió la pena que Él diera su vida por nosotros. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te gobierne, tú empiezas a tomar el valor de todo ello. Entonces, es importante que hoy, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, te levantes, te restaures, le creas al Señor por fe, que tú declares en tu casa, en tu familia, que todo lo que tú ves destruido en tu hogar va a ser restaurado por medio del Espíritu Santo, pero tienes que aprender a confiar en Él, a tener fe en Él, a aprender a depender de Él, a aprender a vivir con Él. Cuando tú empiezas a hacer todo ello, tu vida, tu familia, tu casa empieza a ser restaurado. ¿Por qué cree que yo ahorita empecé cantando Todo se lo debo a Él? Porque realmente sin Él no somos absolutamente nada. Él es quien restaura, Él es quien transforma, Él es quien sana, Él es quien moldea, Él hace todas las cosas. Y yo por eso me siento feliz y contento que a pesar de que vienen angustias a mi vida, vienen pruebas a mi vida, yo me mantengo firme porque sé quién soy para Él. Sé quién soy para Él. Yo identifico mucho la vida del hijo pródigo, cómo él
de ser lo que era, se fue al mundo a vivir y a deshacer, pero llegó un momento clave donde él reacciona y dice, bueno, yo tengo una casa, yo tengo un padre, tengo que volver a él. Y lo hermoso de este mensaje, de esta parábola, es cómo el padre lo recibe, y no lo recibe como a uno de sus criados, lo recibe con el puesto que tenía, el puesto de hijo. Y eso es lo que tenemos que entender como iglesia, que aunque vengan tentaciones y luchas y pruebas, no perdemos la identidad de ser hijos de Dios, no perdemos la identidad de ser linaje escogido. Tenemos realmente que creer lo que somos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Con eso ¿Y sabes qué? 1 hora y 21 de programa. Y nuestra amada Miriam Pizarro está ahí pidiendo oración por su esposo. Claro, bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Miriam Pizarro, obviamente la bendecimos con todo nuestro corazón, pero también estamos clamando a esa persona que está ahorita aquí con nosotros, a esa persona tan bondadosa, tan especial, tan gloriosa, tan bellísima como lo es el Espíritu Santo. Y declaramos una palabra de sanidad sobre la vida de nuestro hermano Alfredo, que Dios lo guarde y lo bendiga poderosamente. Dios va a obrar en la vida de Alfredo en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, sino porque el que me habita es más poderoso que yo. Y él, tengo plena seguridad que él hará lo que él ya dijo. Será salvo usted y toda su casa. Será salva usted y toda su casa. Y su casa, Miriam, está bendecida. Hay sanidad, hay amor y hay plenitud en Cristo Jesús. Si la habita en usted, nos habita a todos. Dios la bendiga grandemente en Cristo Jesús. Déjame buscar acá también. ¿Dónde está? Está acá. Yuli Pastrana Gómez. Está ahora mi matrimonio. Es que el Espíritu Santo, Él es, cuando nosotros, para que el Señor restaure un matrimonio, primeramente, ella que está pidiendo, Yuli Pastrana, que está pidiendo restauración de su matrimonio, ella necesita primeramente ser restaurada. Para que el esposo pueda ver en ella la plenitud en Cristo que la habita. Un proceso jurídico no le va a quitar a su esposo, efectivamente. El que quita, porque ustedes son una sola carne, es en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y Dios los bendice poderosamente. Bendecimos a Diego Lozada y declaramos que el bien y la misericordia no se apartará de ustedes, y que Dios Todopoderoso no solamente va a restaurar, sino va a poner un amor nuevo en ustedes para que empiecen a vivir en la belleza de su majestad, en la belleza de su gloria. Wow. Yo quiero dar una palabra para Yuli Pastrana. Amén. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando muere Lázaro, van sus hermanas con Jesús y van a decirle, oye, Lázaro ha muerto. ¿Y qué hace Jesús? Se espera 3 días y después va y le resucita. Amén. Cuando tú piensas que todo está perdido y que todo está muerto, es porque el Señor está esperando el momento para glorificarse. Así que esta palabra es para ti. Si tú confías en el Señor plenamente, el Señor restaurará tu vida y tu matrimonio. Pero tienes que creerle a Él, no a mí, no a los que estamos en este set en este momento, que tienes que creer al Dios Todopoderoso, porque Él es el que va a orar. Dios te bendiga, Juliana Pastrana. Y a todos nuestros hermanos hermosos que nos estuvieron viendo, que de verdad fue maravilloso. Todas las personas que pusieron hermosos comentarios. Nuestra pastora Iris Osegueda, maravillosa, gracias. Sí. La bendecimos. Es una bendición. A Alicia Manríquez también, que puso fuego. Gloria al Señor. Déjame buscar acá más. Sí, bueno, ya todos los hermanos que se conectaron, que es una Yuli, también. Bendición de Dios. A Miriam Pizarro y a todos los hermanos, a Darío Luébano, a mis hermanos, a mi madre, a todos los que están conectados y que hoy decidieron, de verdad, decidieron y dijeron, me tengo que rendir. No rendir de mis fuerzas, me tengo que rendir
al Espíritu Santo. Gracias, hermana Griselda Martínez, Dios la bendiga. La espero el domingo, Dios la guarde. Yo sé que es Día del Padre, pero hay que ir primero a la casa de Dios. Tenemos una palabra hermosa, una bendición hermosa. Sí fue, yo miré, estaba muy bendecida. Nuestra hermana Griselda Martínez, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y restaure su matrimonio, su vida, porque Dios es bueno. Gracias, hermano, bendiciones. Ay, es que está hermosa la presencia. Yo estoy con lágrima. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. ¿Quiere cantar algo? ¿Cantamos algo, pastora? Sí, claro. Déjame. ¿Cuál? ¿Puede cantar? Yo conozco uno que es así. De nueva en mí, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Révame a mí, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que has dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que has dentro de mi corazón necesita más de ti. ¡Wow! ¡Tremendo! Buenas noches. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Estamos acá, Serán. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Y ha sido una bendición hermosa compartir esta palabra con todos los que nos ven. Hay gente nueva que se conectó y los bendecimos a todos. Gracias.